Muchachos, les voy a solicitar que por un momento activen los que puedan activar video. Activen el video, voy a dejar un registro de el comienzo de la clase. Son registros que utilizamos para cargar en la plataforma de evidencias de que todo se realizó de acuerdo a lo establecido en el microcurrículo. Martes 21 de abril de 2020 me encuentro con el grupo de producción de medios 2 con enfoque en prensa escrita. En la jornada de la mañana vamos a adelantar actividades correspondientes al tema y la entrega del parcial correspondiente al segundo corte. ¿Listos? Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo van? ¿Cómo amanecen? Qué pena despertarlos a las 11 de la madrugada. Sí, profe, porque yo estoy desayunando apenas. El clima, no, con todo este tema. Bien, profes, bien, revisando también las correcciones. Con todo este tema uno se le corre absolutamente todos los horarios, está uno almorzando ahora más tarde. O se salta el desayuno. O hace la del colbón, pega el almuerzo con el desayuno. Sí. O pega el almuerzo con la comida. Sí, profe, me pasa. El almuerzo con el desayuno. Y demás. Bueno, muchachos, la idea es abordar un par de temitas, hacerlos muy puntual, para, digamos, no quitarles tanto tiempo y para aprovechar el espacio del día de hoy. Como usted sabe perfectamente, del 20 al 25 de abril se está realizando lo correspondiente a la entrega a la realización de los parciales del segundo corte. Eso significa que nosotros tenemos esta misma semana para recibir los trabajos, para calificarlos y para cargarlos a la plataforma. Entonces va a ser una jornada descaradamente titánica, va a ser una jornada muy, muy dispendiosa, bastante ocupada y demás, ¿vale? Pero hay unos temas a tocar con respecto al tema de los trabajos del segundo corte y cómo vamos a empezar a montar el tema de la versión digital del periódico Identidad Ribereña. Entonces, puntualitos. Yo les he enviado a ustedes constantemente, a veces a horas extrañas, porque bueno, aquí se nos ha corrido todos los tiempos, entonces a veces estoy a las 4 o 5 de la mañana por ahí y me encuentro información relevante que les comparto a ustedes. Por ejemplo, les he compartido que la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo, la Fundación Gabo, va a dictar unos talleres frente a cómo son las nuevas narrativas y cómo se están adelantando los ejercicios de reportería, de prensa, de creación de reportajes y de entrevistas en tiempos del coronavirus. Lo está realizando en el marco del Festival Gabo. Entonces simplemente hay que registrarse, hay que participar y te conectas de la misma manera en la que te estás conectando en estos momentos acá con esta videoclase. Entonces hay que recurrir a ese tipo de espacios, hay que vincularse directamente a esos espacios para que nosotros vayamos ganando habilidades, despejando un poco más de dudas y nos vayamos metiendo muchísimo más en el cuento de estar todo el tiempo en la onda de reportería, de escritura, de cómo titulo, de cómo desarrollo, de cómo fundamento, de cómo creo la estructura de los reportajes, de cómo creo las estructuras de las crónicas, de las entrevistas y demás. Entonces es fundamental eso. El día de ayer empecé a revisar los trabajos de ustedes. Hay muchos que he revisado, hay otras cantidades que todavía no he alcanzado a revisar. Son 18 trabajos. Creo que ya he revisado como 10. Una sugerencia, por favor, cuando carguen el documento, por favor, fíjense que no lo carguen, que no carguen dos documentos del mismo trabajo, porque a veces a veces queda ese documento cargado al comienzo de la carpeta y al final de la carpeta. Entonces yo empiezo a calificar y después digo, venga, pero este ya no lo califiqué anteriormente, y pues ahí se pierde un tiempo muy importante y se pierde un tiempo valiosísimo. Muchachos, quiero hacerles una sugerencia, por favor, revisen las estructuras de los textos que están presentando. Cuando escribas arriba entrevista, ten claro que lo que vas a hacer es una entrevista. Cuando escribas crónica, reportaje, ten muy claro que el texto y la estructura con la que vas a desarrollar el contenido es la estructura de una crónica o de un reportaje.
titulan, por ejemplo, crónica, tal cosa, y lo que desarrollan es un reportaje. O titulan crónica y lo que escriben no es una crónica ni es un reportaje, es una columna de opinión o es un ensayo en primera persona sobre yo me encuentro, yo opino, yo creo, yo considero, y tengan muy presente, tengan muy, pero muy presente que nosotros estamos escribiendo para un medio de información. Si lo que tú estás haciendo es una columna, bienvenida sea la columna. Se entiende que tu pensamiento es completamente personal y que vas a reflexionar sobre un tema en particular. Pero los géneros periodísticos, eso es lo que nosotros estamos desarrollando, estamos escribiendo, estamos adelantando. Formatos periodísticos, que son entrevista, crónica, reportaje y entrevista. Significa que todos los textos que nosotros escribamos deben estar con esas estructuras, en esos formatos y guardando las directrices propias en el formato periodístico. Pero, por ejemplo, se me escapa, creo, no recuerdo muy bien, no recuerdo muy bien. Karen, ¿estás por ahí? Ah, pero hay dos Karen. Profe, yo le tengo una preguntita. Espérame un momento, por favor. Karen Pérez y Karen Sarmiento. ¿Cuál de las dos, profe? ¿Alguna de las dos escribió algo sobre la década del 2010 y la década del 2020? Ah, bueno, fui yo. Fue la tocaya. Ah, ok, Karen. ¿Con Karen normal o Karen Sarmiento? Sarmiento. Ah, ok, Karen. Mira, hay que tener muchísima claridad, entender la diferencia entre un formato periodístico y un formato académico y una monografía. Por ejemplo, tú titulas arriba reportaje, pero realmente lo que tú haces no es un reportaje, es una monografía. ¿Y qué es una monografía? La monografía es la investigación de un tema en particular con fines académicos. Por eso tú le agregas bibliografía, por eso tú le agregas pie de páginas y demás. Y realmente tú lo miras y tú no ves un formato periodístico, sino tú ves un formato académico. Tú miras y dices, ah, ok, es un formato para un trabajo académico. ¿Ves? Entonces hay que diferenciar muchísimo esos conceptos entre reportaje y monografía. Yo incluso ahí te puse un link, te generé un enlace y te digo que por favor lo revises, haces clic y ahí aparecen cuáles son las características, las partes de un reportaje. Hola, buenos días. Profe, una pregunta respecto a lo que usted dice. Bueno, entonces, por ejemplo, en un reportaje, uno no puede colocar el pie de página de pronto para señalar algún, digamos, qué sé yo, respecto a alguna fuente, así como de pronto para que en el texto no quede tan cargado, colocar la fuente o de dónde sacó la información. ¿No se podría colocar un pie de página, digamos, para dar esto? Sí, claro, lo que pasa es que, digamos, es allá donde yo voy, hay estructuras. La estructura periodística y la estructura académica investigativa, aunque ambas implican el ejercicio de sentarse, de escribir y de acudir a fuentes, de verificar datos y demás, tienen estructuras diferentes, ¿ves? Entonces, por ejemplo, a veces investigamos sobre un tema y presentamos el tema como si fuera una monografía, como si fuera un proyecto de grado. Y no es un proyecto de grado ni es una monografía académica, es una investigación periodística. Entonces se recomienda que dentro de la investigación periodística tú haces un paréntesis de repente y pones el dato sugerente sobre el tema que estás tocando. Estás diciendo, por ejemplo, recientemente se entregaron mercados en la ciudad de Barranca Bermeja para auxiliar o prestarle auxilio a la emergencia del COVID a personas de la Comuna 3. Y entre paréntesis puedes poner, las entregas se realizaron en el sector de la Villa Olímpica y bla, 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 pero entre paréntesis, ¿vale? Profe, mira, a mí me pasó algo acá con el reportaje que pues yo presenté y es que yo utilicé un artículo que publicó una revista científica que el impacto psicológico de la cuarentena y cómo reducirla. Yo anteriormente, o sea, en una parte de arriba, en un párrafo, coloqué pues de dónde había sacado el artículo y todo esto y vuelvo y lo menciono unos párrafos Más abajo y usted vuelve y me dice que debo de volver a poner pues de dónde saqué el artículo. Entonces no, la pregunta caso, ¿es necesario repetirlo? No, en ese caso no. Por ejemplo, cuando tú escribes... Pero pues acá yo estoy revisando lo que usted me calificó
y pues se ve que usted me lo corrige de que debo colocarlo de nuevo. Sí, tal vez se me pasó ahí porque me descontextualicé de lo que ya había leído adelante y cuando lo leí, de repente pudo haber pasado que en ese momento salí, revisé y perdí el contexto Venga, del profe. texto y cuando regresé pues ya no lo vi, pero ojo, es recomendable lo siguiente, tú arrancas con el Ministerio de Educación Nacional, pones entre paréntesis MEN, con que lo menciones en el link, arrancando el texto, ya no tienes que seguirlo mencionando todo completo abajo, aunque hay libertad, ¿no? No significa que si tú mencionas Ministerio de Educación No me Nacional entero. esté mal. No, tú ya puedes nombrarlo completo o puedes nombrar simplemente MEN. En el caso tuyo, mencionabas la revista o mencionabas la Organización Mundial de la Salud, ya simplemente con las siglas OMS, sabes o sabemos perfectamente de qué estás hablando porque ya arriba lo dejaste claro. Señor Andrés. Andrés, Señor, ¿decías? ¿no? Ah, ok. Entonces, ir revisando eso. Mira, por ejemplo, el texto de Andrés. Es un texto Fui muy yo, profe. personal. Y es un texto muy personal y Andrés básicamente lo hizo de lo que él sintió en ese momento, hizo una crónica de sí mismo, pero si te das cuenta, digamos, hay crónicas enmarcadas dentro del ejercicio periodístico como tal, crónicas investigativas. Y hay crónicas que tienen la naturaleza literaria. Las crónicas que tienen la naturaleza literaria son aquellas que te permiten utilizar expresiones de símil, de comparación, un poco poéticas frente a la situación. Entonces, el texto que presenta digamos en el caso de Andrés, que tiene que ver con el contexto de la pandemia, del coronavirus en la ciudad de Barrancarmea, es un texto muy personal, escrito en forma de crónica, pero literario. Es decir, es muy del pecho, es muy del alma, es muy visceral, es muy romántico, muy expresivo y demás. Entonces es otra versión y es otra manera también de Profe, contar las yo tengo una cosas. pregunta respecto a eso. Pues es que yo me atreví a escribir así, de esa manera, porque sinceramente no estaba acostumbrado a hacer crónica. Para mí fue un reto. Ajá. Eh, pero tuve muchas dificultades porque me confundía a veces, no sabía si lo que estaba dando era, digamos, una opinión, estaba escribiendo una columna de opinión, a veces me confundí y no sabía si lo que estaba escribiendo era como un cuento. Entonces, Es, es, Andrés, señor. o sea, no, la otra manera de la que usted dice para escribir la crónica, no sé, digamos, no tengo muy claro cómo hacerlo, entonces se me Profe, dificulta. miren, si quieres, bueno, yo tengo bueno, mi papá, él antes, yo antes de mandar mis trabajos, yo se lo envío a él para que él me los revise y una recomendación que él me hace y es que antes de escribir cualquier género periodístico, es tener en claro cómo se escriben los géneros periodísticos, cuál es la estructura, es algo de lo que el profesor nos decía, para que no nos suceda esto que le pasa a Andrés, que a veces está redactando y él dice, bueno, ¿qué estoy escribiendo? Entonces, hay páginas muy buenas, incluso estamos haciendo un curso online donde nos están enseñando a redactar reportajes. A mí, por ejemplo, me gusta mucho la cuestión de los reportajes y creo que deberíamos tener en claro antes de escribirlo para que también le ahorremos también tiempo al profesor de que como son tantos escritos, no se vaya a confundir y tampoco nos confundamos nosotros a la hora de redactar. Entonces, si quieren, yo se los paso ahorita por el grupo para que ustedes estén pendientes. Claro, por O sea, favor. no, Por no, supuesto no que es sí. tanto eso. O sea, cuando yo estaba escribiendo la crónica, yo sí sabía que estaba escribiendo una crónica y sabía la estructura. Solamente que, o sea, me digo que se me complicó bastante porque en algunos casos, mientras uno escribe en cuestiones de emoción, de lo que decía el profesor, uno puede ser que se me pierda como el norte. Y entonces cuando yo lo reviso varias veces, pues yo a veces siento y digo, uy, pues madre, o sea, como que me quedó, a veces Sí, uno como que Andrés, la confusión siempre radica en la persona en la que se cuente, en la persona en la que se escriba o se cuente el suceso. Tiendes a confundirte particularmente cuando escribes el suceso en primera persona, es decir, en en el primera yo. persona, sí, Es ahí cuando tú exacto. dices, venga, pero estoy escribiendo una crónica, estoy dando una opinión, estoy escribiendo un ensayo o estoy haciendo un Todo cuando diario. se escribe en infinitivo. También, cuando tú Pero utilizas el fue un verbo reto, fue un infinitivo, reto. O sea, claro, y profe, le cuento algo, encontré mi estilo para escribir haciendo esa crónica. Porque, bueno, le puedo contar. Yo, eh,
escogí, en esa crónica hay una canción implícita ahí dentro. Yo escogí una canción y le hice una taxonomía a la canción y escogí las palabras que me podrían servir respecto al tema del coronavirus. Y con esas palabras, pues yo estructuré la crónica. Ahí no sé, no, yo creo que no se encuentra la crónica, las palabras no, pues es muy difícil de descubrir cuál es la canción, pero me guié con eso y me gustó muchísimo. Me dio mucha facilidad para escribir. Mira que Andrés está hablando de algo tremendamente importante y es que los formatos periodísticos tienen unas estructuras, pero eso no significa que tú no puedas crear tu propia estructura teniendo claridad cuáles son las características de la noticia, del reportaje, de la crónica o de la entrevista. Por ejemplo, hay personas que se acostumbraron a que los reportajes siempre les generan capítulos. Entonces, el comienzo de la pandemia, el miedo en su máxima expresión, las ayudas humanitarias, y a partir de ahí empiezan a generar el contenido. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que empiezan a escribir un texto, son maneras y son formas de que cada uno asume el texto, pero hay algunos de ustedes que, por ejemplo, escriben el texto y después de que terminaron de escribir todo el texto, ponen el título. O hay otros que hacen al contrario, primero escriben el título y después de que escriben el título, desarrollan todo el contenido. Cuando tú titulas, estás obligado necesariamente a que el titular corresponda, a que el texto desarrollado corresponda con el titular. Incluso, no recuerdo quién, y pues por supuesto que no se trata de eso, pero sugerencias frente a los titulares. En los titulares de los reportajes, no es recomendable que tú pongas una cita de toda una frase que dijo, no sé, vas a hacer un reportaje sobre el alcalde del distrito de Barrancabermeja, Alfonso El Hash. Y no es recomendable que en el titular del reportaje sea, entregaremos ayudas humanitarias y llegaremos a todas y cada una de las familias vulnerables de la ciudad de Barrancabermeja para evitar que pasen hambre. No, Profe, si es una crónica. Resume todo eso y escribe. No permitiré que pasen hambre. Si es una crónica, igual. Los titulares, recuerda que los titulares son breves, son concisos, pero son muy descriptivos. ¿Ves? Crónica de una muerte anunciada. Tú ya sabes perfectamente que el género en el que se va a leer el texto es en crónica. ¿Y de qué se trata? De hay una muerte de unos hermanos que ya estaban completamente anunciada, pero le empieza a hacer, a desglosarla. Titulares. Por ejemplo, el miedo es más fuerte o el miedo es más grande que la pandemia. Puntualito. Pero si ponemos una frase en el titular que dice como, el miedo es una de las condiciones del ser humano más antiguas que existe sobre la faz de la Tierra y eso le está impidiendo que se pueda desarrollar y llevar bien la cuarentena. 2 puntos. Pepita Pérez. No, ese texto debe estar incluido en la estructura, en el desarrollo del contenido, pero los titulares deben ser concisos, claros, breves. Por favor, cuando vayan a titular, por algún momento, cuando vayan a titular, intenten pensar en un instante en que ustedes lo que tienen es un libro a la mano y que ustedes van a leer un titular de un libro, cortico, puntualito. Los titulares así no son recomendables realmente. ¿Por qué? Porque tú en la prensa, tú lees el titular y de una vez te quedas con una idea de lo que vas a encontrar. Por ejemplo, tú vas pasando por una chaza. Las chazas son estas caseticas comerciales donde se venden chicles, mentas y productos de caramelos y demás, y donde venden los periódicos. Y tú encuentras en el titular que dice sismo de 5.9 en la escala de Richter, epicentro Bolívar, departamento de Bolívar. Tú no necesitas leer más y ya por lo menos te alcanzaste a llevar una idea. Uy, carajo, hubo un temblor ayer, hoy, en estos días, tuvo una magnitud de 5.9 en la escala de Richter y fue en el departamento de Bolívar. Te fuiste con esa información, ya tienes algo claro. Pero si tú en el titular pones tremendo susto, me llevé a sentir cómo se movían las camas, las ventanas, quise correr. Sí, esas son características y son situaciones que uno siente
al presentarse un temblor, pero no te dice absolutamente nada. Tú leíste eso en un Depende porque, periódico o sea, profe, y no te quedaste. cuando usted dice eso, que tremendo susto que me lleve, pudo haber sido, no sé, que asustaron a la persona de pronto con alguna posesión paranormal o algo, o sea, que de pronto está relatando algo paranormal, no necesariamente un temblor. Exactamente. Justamente por eso la claridad del título. El título tiene que ser absolutamente claro, tiene que ser atractivo. Ojo, claro y atractivo no significa que recaiga sobre el morbo. Por ejemplo, Laura entrevistó a Mabel Lara, titular Mabel Lara, una de las mejores de Colombia. Uno ya entiende, Mabel Lara, ok, Mabel Lara ha ganado como 8 premios, si no digo más, de periodismo a mejor presentadora de formatos noticioso, a mejor presentadora de formato independiente, bla, bla, bla. Entonces uno dice, ok, uno entiende, una de las mejores periodistas del país. Ya, yo me quedé solamente con ese título y si no pude leer más, yo digo, entiendo por lo menos de qué van a hablar. Van a hablar de Mabel Lara, van a hablar de una de las mejores periodistas del país. Entonces hay que tener bastante claridad en eso. Los titulares muy Profe, concretos. Señora. profe, mire, profe, a mí me pasó algo y era de mi reportaje. Por ejemplo, yo hice una pregunta y quise darle respuesta pues, a la pregunta. Y lo que hice fue como dividirlos como en editing, digámoslo así, como, no sé, por ejemplo, cuáles son lo que uno siente en una cuarentena, según los estudios lo que yo leí. Entonces yo lo que hice fue como resaltarlos y definirlos según cómo lo dicen algunos psicólogos, ¿sí? Y, por ejemplo, usted me preguntaba algo y era que por qué lo ponía en negrilla. Entonces, no sé si debe de ir en negrilla, porque yo lo coloco en negrilla porque es como la respuesta a la pregunta, ¿sí? Lo coloco en negrilla, la respuesta a la pregunta, pero entonces no sé si está bien o debo cambiarlo, cómo es, como Es para que, poder identificar eso. es que es ahí donde entran un poco las características y las libertades que a veces nosotros nos tomamos y que no corresponden necesariamente a las reglas de la manera en la que se escribe para la Internet. Por ejemplo, te voy a citar un caso muy puntualito. A nosotros, a nosotros nos enseñaron y nosotros vemos de manera muy cotidiana que cuando nosotros queremos nombrar algo porque es muy importante, o sea, tú le quieres decir a alguien que lo amas y que es muy sincero el amor, tú no escribes te amo en minúscula, tú escribes te amo en mayúscula porque consideras que estás enviando el mensaje que es muy importante, entonces por eso lo escribes en mayúscula. A veces suele pasar eso en los textos. Nosotros en los textos subrayamos y le ponemos negrilla. Eso, yo personalmente lo que tú acabas de hacer, eso lo hago en los correos electrónicos. ¿Y cuál es la intención de hacer eso en los correos y mensajes electrónicos? No hacerle perder tiempo a la persona que está leyendo el mensaje, hacerlo corto, conciso y muy claro, y que cuando él esté leyendo el texto recuerde las palabras claves. Entrega de formatos, acta de grado, plazo 26 de abril. Entonces él fácilmente ve el texto y ve esas 3 palabras en negrilla y las tiene más presentes. Es una técnica, ¿no? Pero resulta que en Internet, cuando tú subes ese texto a Internet, cuando tú encuentras palabras subrayadas en Internet, significa que esas palabras tienen un hipervínculo. Por eso muchas van en color azul, que es el color con el cual se identifican los hipervínculos en Internet, y casi siempre van en negrilla. Pero digamos que eso es algo muy tuyo. Tú, por ejemplo, abre algún periódico, El Espectador, El Tiempo, cualquiera, lo que tú quieras, y tú casi nunca ves que dentro del texto, la estructura completa del texto, hayan palabras claves subrayadas en negrilla. También se acostumbra que lo que dice la persona, para identificarlo normalmente, recuerda que cuando nosotros escribimos, nosotros le enviamos pistas al lector. ¿Qué son esas pistas? Le dejamos totalmente claro las cosas al lector. Entonces le decimos, voy a hacer una entrevista, le decimos al lector, esta entrevista fue realizada el día tal, en el marco del desarrollo del proyecto tan. Tuvimos la oportunidad, o tuve la oportunidad de encontrar al presidente de Ecopetrol, quien en un espacio privado me contestó las siguientes preguntas. Y las respuestas que él da, tú las puedes poner en negrilla
las puedes poner, perdón, en cursiva, comillas dobles y cursiva, de tal manera que cuando yo estoy leyendo y yo veo las cursivas, automáticamente entiendo que todo lo que voy en cursiva son las respuestas que el presidente de Ecopetrol me dio. Pero ojo, en cursiva, si va dentro de un reportaje, si va dentro de un formato de crónica o si va dentro de unas declaraciones del formato de noticia. Pero si tú estás haciendo una entrevista en el formato de entrevista, pregunta Jaime Bautista, responde presidente de Ecopetrol, 2 puntos. Si yo tengo esa estructura de entrevista, yo no tengo que poner la respuesta del señor en cursiva y entre comillas, porque si se sabe, está estructurada la forma en la que se está adelantando la entrevista. Entonces, la cursiva aplica solamente para cuando tú pones unas palabras, una versión, una declaración, unas palabras que dio alguien y le estás utilizando en el formato de crónica, de reportaje o de noticia. Pero en el de entrevista no tienes que hacerlo porque es obvio. Aquí aparece la persona que entrevista, aquí aparece la persona que es entrevistada y cada una van con las iniciales y se sobreentiende que en las iniciales de presidente de Ecopetrol, pues la respuesta es la de él. Por eso no debe ir en cursiva. Listo, muchachos. Muchachos, preguntas con respecto al periódico. ¿Cómo vamos con el video? Laura, ¿está por ahí? Profe, pues, o sea, de lo que tengo entendido el domingo enviaron todo, ya es como Valentina, si ya lo editó, no estoy segura si ya está listo, si no está listo, o qué, porque pues ya es cuestión de edición. Asumo que todos enviaron los videos, incluyendo el suyo, profe, ¿no? Imagínate que, pero es que entró Valentina y me dijo, profe, yo le envío mira cómo me escribe Valentina, me saluda, profe, yo le envío un periódico y usted sáquelo por la izquierda. Y yo, profe, le explico, Valentina, usted ¿de tiene... qué me estás hablando? O sea, profe, la pregunta es, ¿qué le había costado decirme, hola, profesor, mira, profesor, estamos haciendo un video, por favor, para que haya continuidad, yo le voy a entregar esto, usted, pero, profe, le entrego un periódico, sáquelo por la izquierda. Y yo, ¿pero de qué me estará hablando? Señora. Profe, mire, entonces para el video, yo asumo que usted tiene una copia de identidad ribereña. Sí, pero tengo que revisar si la tengo acá. Creo que la tengo acá. Es que como recuerdas que tuvimos que dejar la oficina como estaba, con pocillos, Sí, con profe, con todo. No sé si tengo acá uno. Porfa, revise si tiene una copia. ¿Qué va a hacer? Si ella se lo pasa por el lado izquierdo, usted recibe por el lado derecho y hace la transición. Si algo yo le explico al privado bien qué es lo que tiene que hacer. Sí, pero entonces ella me habló como si yo supiera yo, Valentina, es que no sé de qué me estás hablando, la verdad. Profe, yo le quería comentar que Lobo me llamó para Sí. que le dijera que en el barrio de él no había luz, que apenas él pudiera se conectaba. Imagínate, Lobo está a media cuadra donde yo vivo. Lobo vive acá, al lado mío. Bueno, imagínese, me llamó en serio que se le estaba yendo mucho la luz. Sí, esta mañana se estaba yendo la luz y la conectividad estuvo hecha un desastre y ya está. Profe, Señora, yo estoy vuelta una loca con mi reportaje el que estoy haciendo ahorita porque la verdad estoy reconfundida, o sea, no sé qué voy a hacer. Yo no sé si usted ahorita cuando se acabe esto me puede abrir un espacito o algo así para que me explique porque la verdad no, o sea, no doy, profe. mira, básicamente entender lo principal. Tú dices, bueno, voy a hacer un reportaje. Entonces tú de una vez lo primero que te metes en la cabecita es, el reportaje es la ampliación de un hecho noticioso. ¿Qué es la ampliación de un hecho noticioso? Que la noticia te dice quién, dónde, cómo, cuándo y por qué. El pasado diciembre en la ciudad de Wuhan, en China, fue detectado un virus denominado tan, que le está infectando. El virus llegó a Latinoamérica. Pero tú en el reportaje tienes la posibilidad de profundizar sobre el mismo hecho noticioso. Entonces tú puedes segmentar, por ejemplo, el reportaje lo puedes hacer completo, seguido, tienes total libertad, o lo puedes dividir por capítulos. Tú dices, llegada del aparición del COVID-19, llegada a Latinoamérica, impacto socioeconómico, impacto educativo, y en cada uno de ellos tú vas describiendo con fuentes, detalles, cifras y demás, Sí, lo que está haciendo. Yo busqué ya estructura de varios reportajes y todo el cuento.
Pero bueno, yo estoy escribiendo el trastorno de ansiedad. En lo personal, yo del tema no sabía absolutamente ¿Tú nada. fuiste la que Todo lo, entrevistó a Eddie, profesor Eddie? bueno, una parte, él me dio frases, pero como tal, yo sí tengo una persona que sufre ese trastorno. Entonces yo lo voy a citar. Pero, venga, le explico. Yo no sé nada del trastorno. Lo que yo he aprendido, lo he aprendido por internet. Ajá. Entonces, yo no sé si uno no escribir cosas como de uno, ¿se me entiende? Como que yo diga, el trastorno de ansiedad es no sé qué más, Claro, cuando tú lo yo sé puedes que hacer. yo no sé nada de eso. Claro, pero entonces tú dices, el trastorno de ansiedad es una conducta psicológica que hace que las personas tan, coma, según lo explica el Colegio de Psicólogos en el portal oficial, tal, explicas de una vez, cuentas de dónde sacas la información. Tú no, en los reportajes tú no opinas, tú Por no te eso, profe. inventas nada. Todo lo que tú digas debe tener Entonces, una fuente. entonces, entonces, uno sí puede todo lo que dice en el reportaje sacarlo de internet, o sea, de cosas, de fuentes y eso. Claro que tú Y ya puedes. las como, Claro, por es que eso ejemplo, era lo que me tenía así como confundida. no sé, serendipia. Hay una palabra que se llama serendipia. Serendipia es un suceso que pasa sin que tú lo esperaras. Por ejemplo, tú sales a un supermercado y vas a comprar víveres y llevas en tu cabeza que tú vas a hacer una cola, vas a comprar víveres, vas a regresar y de repente resulta que tú llegas allá, alguien se atraviesa, te ofrece una rifa, tú la compras de rapidez y te la ganas a los 5 minutos. Tú dices, serendipia, me la acabé de ganar. Pero si yo te pregunto qué es serendipia, tú dices, es un suceso, es cuando pasa un suceso que tú no esperabas, contrario a todo lo que tú esperabas. Pero es muy diferente a que tú me digas, según el diccionario de de la Real Academia Española, RAE, serendipia se define como tan. Ya sé perfectamente que de dónde lo sacaste. Ok, no tienes que decir lo tuyo, no tienes que ser definición tuya, lo sacaste del diccionario de la Real Academia Española. Pero hay definiciones de psicólogos, hay libros de psicólogos. Por ejemplo, en el libro de Sigmund Freud, de la psicología, en el libro de Sigmund Freud, de las psicopatologías de las cosas comunes, él define la sexualidad infantil o en la primera infancia como ¿ya? Tú estás diciendo realmente lo que entiendes, lo estás diciendo, pero realmente lo estás escribiendo, pero realmente quien lo dijo fue el señor Sigmund Freud en su libro. Te estás remitiendo a la fuente. Todo lo que nosotros escribamos, todo debe tener una fuente. O sea, nosotros no podemos arrancar con reportajes, con crónicas y con entrevistas diciendo cosas como, a pesar de que lo entendamos, el mundo entero está padeciendo hambre por el tema del coronavirus. A pesar de que tú creas eso, de que yo lo crea y que probablemente esté sucediendo, es muy distinto a que alguien te lo diga a ti, una fuente oficial. A que, por ejemplo, te diga, el Ministerio de Salud de Colombia reporta que actualmente hay cerca de 26.000 familias que no están recibiendo auxilio alimentario por parte del Estado. Empiezan a sentir hambre. Te lo dijo fue una fuente, no lo dijiste tú, a pesar de que tú sepas eso, a pesar de que incluso te asomes por acá y lo veas. Yo, por ejemplo, me asomo acá al balcón y en estos momentos hay mucha gente reclamando mercados. Yo digo, caramba, la gente está necesitándolo mucho. Pero hay una fuente que me debe decir eso. ¿Qué fuente me lo puede decir? Me lo puede decir el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio tal, me lo puede decir el edil de la comuna tal, me está diciendo la comuna 7 de Barranca Bermeja en estos momentos se está sintiendo muchísima hambre porque el gobierno local no está haciendo llegar ayudas. Es muy diferente a que tú lo veas, a que tú lo intuyas, a que tú lo imagines, a que una fuente te lo diga. Nosotros no imaginamos, no suponemos. Nosotros investigamos y acudimos a las fuentes que nos dan los datos. Otra cosa, por ejemplo, tú puedes decir, no se encuentra una sola moto, no se encuentra una sola moto, motopirata en toda la ciudad. ¿Y tú cómo lo sabes? No, porque yo salí y yo no veo ni una moto por ahí. Es muy distinto a que tú lo digas, a que está hablando el representante legal del gremio de los motopiratas de la ciudad de Barranca Bermeja, quien explica que
por el tema del coronavirus no están saliendo a realizar trabajos. Ah, ok, lo que tú intuías ahora es confirmado porque te lo está diciendo el representante legal del gremio de los motopiratas. Ah, ok. Los domicilios están funcionando a todo tope. ¿Y tú cómo sabes eso? ¿Porque pediste domicilio? No, porque a mí me lo dijo el representante legal de los establecimientos públicos de Barranca Bermeja. Me dijo que estaban funcionando los domicilios en los horarios tal. Y porque la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, a través de la vocería del presidente, explicó que tan. Entonces, absolutamente normal. Ojo, nosotros no suponemos datos, siempre datos con fuente. Cada cosa que yo diga, esto debe tener una fuente, no lo dije yo, lo dijo el hospital, no lo dije yo, lo dijo Ecopetrol, no lo dije yo, lo dijo la policlínica, no lo dije yo, lo dijo el alcalde, no lo dije yo, lo dijo el director técnico de la Alianza Petrolera, no lo dije yo, lo dijo el jefe de bomberos municipal. Siempre quien dice las cosas es otra persona. Nosotros los periodistas y comunicadores no decimos esas cosas. Lo dicen otras personas y nosotros lo transcribimos. Muchachos, se va a cortar la llamada. Si se corta la llamada, me voy a intentar conectar nuevamente. Esperaría que funcionara porque está fallando mucho. Señora. Profe Esteban, entonces ahí uno el reportaje lo puede comenzar dando, por ejemplo, yo lo comencé, el título, ¿sí? La imagen, y luego doy las cifras que como tal, lo de la salud, el Ministerio de Salud no tiene así como los porcentajes, solamente me dice como que 2.000 no sé cuántas personas. Bueno, ahorita no me acuerdo. Puedes decir tranquilamente, pero yo a quién conozco en el ministerio, yo no tengo a nadie, yo no conozco a nadie, no conozco ni a los de sexto semestre. Anoche... Pero, espérame, perdón, hay portales especializados. Tú entras a www.mineducacion.gov.co, es el portal oficial